octubre del 2013 ocurrió un acto sicarial sin precedentes en el mundo del narco mexicano. Según las investigaciones, el payaso fue encontrado por un cartel rival para asesinar a Francisco Rafael Arellano Félix en su propia fiesta de cumpleaños. El hecho de que logró infiltrarse en el evento demostró una falta de seguridad y previsión por parte del líder del cartel de Tijuana y su equipo de escoltas. El payaso asesino aprovechó los momentos de distracción de los guardaespaldas para acercarse al capo a través de la multitud. Una vez frente a él, sacó una pistola y le disparó varias veces en la cabeza y en el cuerpo antes de escapar corriendo entre los invitados. El asesinato causó conmoción en el mundo del narcotráfico mexicano y fue considerado un hito en la historia del sicariato en el país. La identidad del payaso fue descubierta más tarde, se trataba del Chino Anthrax. Sin embargo, su acto sicarial quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los crímenes más audaces e impactantes de la historia del narco mexicano. Hoy conoceremos al payaso asesino, el Chino Anthrax. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con el último acto del Chino Anthrax, como el sicario de Sinaloa, su destino final. A pesar de su privilegiada posición dentro de la sociedad de Sinaloa, José Rodrigo Arechiga Gamboa, mejor conocido como el Chino Anthrax, se vio atraído por el mundo del narcotráfico desde muy joven. Se dice que comenzó a trabajar para el cartel de Sinaloa a los 16 años, siendo su principal tarea transportar droga desde Culiacán hacia Estados Unidos. Con el tiempo, Arechiga Gamboa se convirtió en uno de los líderes del grupo de sicarios conocidos como los Anthrax y se ganó su apodo debido a la facilidad con la que mataba a sus enemigos. Su crueldad y destreza en el manejo de las armas lo convirtió en uno de los criminales más temidos de México. A pesar de tener una buena posición económica gracias a su familia, Arechiga Gamboa se sumergió cada vez más en el mundo del narcotráfico y participó en numerosos crímenes relacionados con el cartel de Sinaloa. Sin embargo, su carrera criminal llegó a su fin en diciembre de 2013, cuando fue arrestado en el aeropuerto de Ámsterdam con pasaportes falsos. Después de ser extraditado a Estados Unidos, el Chino Anthrax se declaró culpable de narcotráfico y fue condenado a 7 años de prisión. En octubre de 2020 fue liberado debido a una buena conducta y deportado a México, donde actualmente se encuentra bajo la custodia de las autoridades mexicanas por otros cargos criminales. La historia del Chino Anthrax es un ejemplo de cómo la pobreza no es siempre el motivo principal para entrar en el mundo del narcotráfico y cómo incluso las personas de buena posición económica pueden caer en las redes de la delincuencia organizada. Como ya se conoce, el Mayo es uno de los fundadores del cartel de Sinaloa. Se especula que se consolidó en el año 1988. Sin embargo, una característica del Mayo era su manera discreta de manejar el cartel, acostumbrado siempre a un bajo perfil. Los hijos de Zambada eran contemporáneos con Arechiga. Por estas razones establecieron una amistad. José Rodrigo Arechiga Gamboa creció junto a los hijos de Ismael El Mayo Zambada y existía una estrecha amistad entre ellos. Nunca mostró interés por involucrarse en el negocio familiar de los Zambada. Sin embargo, algo en su vida cambiaría su rumbo y lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más buscados de México. Se dice que a los 16 años, Arechiga Gamboa comenzó a trabajar para el cartel de Sinaloa, transportando drogas desde Culiacán hacia Estados Unidos. Aparentemente fue la facilidad con la que ganaba dinero lo que lo sedujo para entrar en el mundo del narcotráfico. A medida que Arechiga Gamboa crecía en el mundo del narcotráfico, se hizo cada vez más peligroso e influyente. Con el tiempo se convirtió en uno de los líderes del grupo de sicarios conocidos como los Anthrax. Aunque nunca se sabrá exactamente qué lo llevó a cambiar de rumbo y a enfocarse en el negocio del narcotráfico, lo que sí se sabe es que Arechiga Gamboa se dejó seducir por el dinero fácil y el poder. Su amistad con los hijos de Ismael El Mayo Zambada quizás solo influyó en su ascenso a los contactos y redes de los Zambada en el mundo del narcotráfico. Si no, se inclinaba por ese negocio que lo llevó a cambiar de rumbo. En busca de oportunidades, Arechiga quiso ser piloto, pero no pasó su examen médico. Lo cierto es que esto lo hizo inclinarse por estudiar arquitectura. En su vida universitaria, acontecieron 2 eventos que cambiaron el rumbo y su destino. Estos los hicieron reinventarse. El primer suceso fue el nacimiento de su hija, y esto trajo consigo el segundo acontecimiento. Arechiga se casó. Con este cambio de su vida, su situación económica se vio en apuros. Ante la crisis que vivía, Arechiga busca a sus amigos, los hermanos Zambada. Vicentillo Zambada decidió ayudar a su amigo de la única forma en que sabía. Lo vinculó a la organización de su padre. Al principio, José Rodrigo Arechiga Gamboa se dedicaba a coordinar los envíos y la supervisión de la mercancía del cartel de Sinaloa. Su habilidad para este trabajo creció rápidamente y se volvió indispensable en el negocio del narcotráfico. Arechiga Gamboa desarrolló nuevas formas para el envío de drogas al norte y creó empresas de transporte y entidades legales que cruzaban la frontera. Utilizando camiones cargados de marihuana, polvo blanco y metanfetaminas desde Norteamérica, diferentes empresas solicitaban envíos a México mediante este método. Todo esto sucedía sin que las autoridades sospecharan de este nuevo método. En un corto periodo de tiempo, Arechiga Gamboa llamó la atención de Ismael El Mayo Zambada, quien se interesó en el potencial del joven.
en ese momento cuando Arechiga Gamboa quería dar un giro radical a su papel en el cartel. Sin embargo, fue entonces cuando comenzó a mostrar una necesidad de violencia y se involucró momentáneamente en la estructura más sangrienta del negocio del narcotráfico. Su lado más oscuro salió a la luz cuando mostró que nadie más estaba por encima de él en la organización al momento de asesinar. A pesar de sus habilidades en la logística del narcotráfico, la necesidad de Arechiga Gamboa de violencia y su ansia de poder lo llevaron por un camino peligroso. Lo que puso su nombre en la fama de los maleantes era la forma como intimidaba a sus rivales, pues los cadáveres mutilados colgaban de los puentes públicos de Sinaloa como advertencia. Con el tiempo, José Rodrigo Arechiga Gamboa se convirtió en una pieza indispensable de los fines del cartel de Sinaloa. El Mayo aprovechó los talentos violentos de Arechiga Gamboa y lo incorporó a su exitoso grupo de asesinos. Al mismo tiempo, lo nombró guardaespaldas personal de su hijo Vicentillo en el año 2008. En este momento, José Rodrigo Arechiga Gamboa se le encomendó una misión importante. Estaba gestando una guerra dentro del cartel de Sinaloa, ya que uno de sus miembros se había separado y estaba causando problemas. Se trataba de la organización de los Beltrán Leiva, quienes tenían una guerra contra el Chapo, pero el Mayo quedó atrapado en medio y tuvo que tomar un bando. Esta situación fue la tormenta perfecta para que la parte más oscura de José Rodrigo Arechiga Gamboa saliera a la luz. Formó su propio escuadrón armado al que llamó los Anthrax en honor a una bacteria mortal. A cada miembro se le dio un anillo como jefe del escuadrón de sicarios. Arechiga Gamboa llegó a ser conocido como el alias del Chino Anthrax. Tenía dos trabajos, la protección de Vicentillo y la guerra contra cualquiera que se cruzara en su camino. Los Anthrax se convirtieron en el escuadrón de la muerte más mortífero del cartel de Sinaloa, y José Rodrigo Arechiga Gamboa se convirtió en uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos. El Chino Anthrax y su escuadrón de la muerte azotaron a Sinaloa en 5 años de violencia implacable. José Rodrigo se había convertido en un peligroso criminal. Cada vez que se encontraba con los Leiva era una carnicería de ambos lados, incluidos los civiles. Es por esto que el ejército mexicano se unió a la fiesta y junto a los Anthrax aniquilaron al brazo armado de los Leiva. Terminada la guerra, el Chino fortaleció su ego y comenzó a inclinarse por ser protagonista de las redes sociales, cultivando fama en el mundo. Este descuido hizo que los Anthrax empezaran a debilitarse por los golpes recibidos y su liderazgo empezó a decaer. Se sabe que el señor del sombrero, su jefe, siempre había buscado mantener un perfil bajo. A pesar de esto, José Rodrigo Arechiga Gamboa y su fama lo perseguían. Mientras el Chino Anthrax se dedicaba a vengarse de sus enemigos y sembrar el terror en Sinaloa, también disfrutaba de sus aficiones. Había decidido convertirse en un influencer en las redes sociales, algo realmente descabellado para un delincuente como él, pero José Rodrigo publicaba en sus perfiles los autos deportivos, los relojes, los viajes, los yates y las mansiones que tenía gracias al dinero generado por sus actividades criminales en el cartel. Como era de esperarse, se convirtió en un referente para alguna parte de la juventud y se volvió un influenciador de la violencia y del mundo del narco. Sus publicaciones en las redes sociales eran una demostración de su poder y riqueza, y para muchos jóvenes en Sinaloa y en otras partes del mundo se convirtieron en una muestra de lo que se podía alcanzar gracias al narcotráfico. El Chino Anthrax se convirtió en un modelo a seguir para muchos jóvenes que veían el dinero fácil una forma de escapar de la pobreza y la falta de oportunidades. Pero lo que no sabían era que el mundo del narco solo lleva a la destrucción y a la muerte, como lo demostró la vida del Chino Anthrax. A pesar de su enorme riqueza y poder, José Rodrigo Arechiga Gamboa terminó siendo detenido y encarcelado en los Estados Unidos. Su vida de lujos y excesos se acabó de pronto y se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. José Rodrigo se hizo tan famoso que en algunas partes de Latinoamérica suenan estribillos y narcocorridos. Algunos lo describían como un hombre elegante. En sus redes sociales alardeaba de sus lujos y riqueza para que los demás pudieran verlos y admirarlos. Tuvo la osadía de posar con Paris Hilton en una foto, pero difuminó su rostro para ocultar su identidad. Sin embargo, las agencias de seguridad de todo el mundo empezaron a seguir su pista y no tardaron en encontrar la manera de atraparlo. Aunque el temido sicario procuraba ocultar su rostro, su anillo de los Anthrax aparecía exactamente en todas las fotos publicadas. Nunca se lo quitaba y este desliz acabaría provocando su caída. En el año 2013, el Chino Anthrax fue detenido el 31 de diciembre después de meses de estar prófugo. Había asesinado al jefe del cartel de Tijuana y decidió tomarse unas vacaciones, saliendo de México rumbo a Holanda. Pero nada más al aterrizar fue detenido por miembros de la policía holandesa. Días antes, Estados Unidos había informado a las autoridades holandesas de que un ciudadano mexicano de 33 años que se dedicaba al narcotráfico llegaría a su país en pocos días y querían que fuera detenido. Así que nada más al aterrizar ubicaron al hombre de confianza del Mayo y lo detuvieron. El Chino Anthrax, quien se creía intocable, finalmente había sido capturado. Su vida de opulencia y poder llegaba a su fin y tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones brutales.
La caída del chino Anthrax fue un golpe duro para el mundo del narco, que veía en él a un líder y ejemplo a seguir, pero también un recordatorio de que la justicia siempre acaba llegando. Fue deportado a México, donde pasó varios meses en prisión hasta que finalmente fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2014. Al día siguiente de su extradición, el chino Anthrax fue procesado y acusado formalmente de cargos de narcotráfico en una corte federal de California. En un principio, el acusado se declaró inocente, pero tras varias audiencias decidió cambiar su versión y se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. El cambio de opinión del chino Anthrax despertó muchas dudas y sospechas acerca de lo que realmente había pasado durante su detención y extradición. Algunos especularon que había sido torturado y obligado a confesar, mientras que otros señalaron que su cambio de opinión podría deberse a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. El chino Anthrax, después de declararse culpable de cargos de narcotráfico en los Estados Unidos, decidió colaborar con las autoridades y delatar a gran parte del cartel de Sinaloa en Estados Unidos. Entregó información valiosa como nombres, direcciones y formas de operar del cartel, lo que permitió que las autoridades estadounidenses dieran grandes golpes al cartel. Mientras tanto, en Sinaloa, incluyendo el Mayo Zambada, eran conscientes de que su hombre de confianza era un delator. El chino Anthrax fue puesto en libertad condicional y en arresto domiciliario en Estados Unidos el 3 de marzo del 2023. Su libertad estaba restringida a un perímetro de solo 15 metros alrededor de su casa en California. Pero el chino Anthrax extrañaba su país y decidió escapar en mayo para vivir con su hermana y su cuñado en Culiacán. Pero como consecuencia de su traición, 10 días después de su llegada, a la noche del 14 de mayo del 2020, un grupo de pistoleros enmascarados irrumpió en la casa donde se encontraba el chino Anthrax, su hermano y su cuñado, y les dispararon. El chino respondió con disparos, pero al final se quedó sin munición y todos fueron tomados como rehenes. La noticia de su secuestro corrió rápidamente entre los medios de comunicación y la población de Sinaloa. Las autoridades iniciaron inmediatamente una búsqueda para encontrar a los responsables y liberar a los rehenes. Sin embargo, el chino Anthrax nunca fue encontrado y se cree que fue asesinado por orden del cartel de Sinaloa como castigo por su traición. El caso de José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Anthrax, es un ejemplo de cómo la vida de los líderes del narcotráfico puede cambiar drásticamente cuando deciden colaborar con las autoridades. Su valiosa información permitió dar grandes golpes al cartel de Sinaloa, pero también lo convirtió en un objetivo para sus antiguos aliados. A la mañana siguiente, los cuerpos fueron descubiertos en todo un terreno negro. Se especuló mucho sobre quién podría haber ordenado este ataque. Algunos dicen que probablemente fueron miembros del cartel de Tijuana que se vengaron. Para terminar, quiero decirte que el chino dejó la seguridad de su libertad en los Estados Unidos para regresar a Sinaloa, donde sabía que no lo querían. Realmente pensó que todo lo que había hecho sería perdonado. Algunos afirman que la misión del chino en México era la de revelar la ubicación del señor del sombrero mediante un dispositivo GPS. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.